Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más reunidos a través de este medio, ¿no? Del medio digital, pero con un objetivo en claro, que es escuchar la voz de Dios. Hoy continuamos con el libro de Colosenses, hoy continuamos con este hermoso libro para seguir estudiando, para seguir buscando la guía de Dios. Los invito, antes de empezar a leer el libro de Colosenses, hoy nos toca el capítulo 2, versículos 18 al 23. Pero antes de empezar a leer el libro de Colosenses, los invito a tener una palabra de oración para que Dios predisponga nuestros corazones, para que Dios nos muestre su palabra, que nos muestre sus pensamientos para la iglesia y para cada uno de nosotros en particular. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy estamos reunidos a través de este medio, Señor, solo para escuchar tu voz, Señor. Queremos rogarte, por favor, que guíes tu palabra, que nos hables al corazón de la iglesia, el corazón en particular de cada uno de los hermanos que hoy estamos reunidos para oír tu voz, Señor. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos. Señor, te rogamos que toques nuestros corazones, que nos hagas ver, Señor, tus maravillas, tu gloria y tu poder en este día, Señor. Señor, este tiempo está en tus manos. Bendecilo, Señor. Te rogamos por cada hermano que está pasando por problemas de salud, por problemas económicos, Señor, o por distintos temas, para que, Señor, ellos puedan sentir tu sostén, tu guía, y puedan disfrutar de la roca que eres tú, Señor, del castillo fuerte, obrando en sus vidas, Señor, en tiempos difíciles. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18 y 19 vamos a leer primero. La palabra de Dios dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjense que acá Pablo nos está hablando acerca del culto a los ángeles, ¿sí? Parece que en este tiempo se estaba iniciando una herejía en Colosas y alrededor de esta ciudad, que era dar culto y adoración a los ángeles como seres superiores, ¿sí? Esta herejía empezó hace varios siglos y aún hoy eh, continúa vigente esta herejía. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquito, los colosenses se veían tentados por estos falsos maestros a adorar a los ángeles. Ahora, la palabra de Dios nos habla bastante acerca de este tema y, y cuando nos habla acerca de este tema es porque tenemos que prestar atención, porque es algo que hoy en la actualidad está vigente. Fíjense si me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14. En realidad en el capítulo 1, desde el versículo 5, empieza a hablar esta carta acerca de que Jesús es superior a los ángeles. Y en el versículo 14 es una pregunta. Y dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, está haciendo una pregunta, Pablo acá, y nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de lo que serán herederos de la salvación? Acá nos está diciendo que los ángeles son espíritus que están al servicio de Dios, pero también han sido enviados para ayudar a aquellos que son herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los que son herederos de la salvación? Los hijos de Dios. Aquellos que son hijos de Dios son herederos de la salvación, y los ángeles son enviados para ayudar, a favor de los que serán herederos. O sea que ellos están en ayuda
de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones. O sea que han sido creados por Dios para servirlo a Él. Y fíjense que en el libro de Apocalipsis, en dos ocasiones, ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, recordemos que eh, Juan era bastante anciano, estaba en la isla de Patmos, y Jesús en visión lo lleva y le muestra todas las cosas que van a suceder y cómo, y lo lleva allá, ¿no? Al trono de Dios, en visión. Y resulta que Juan, en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, se encuentra con un ángel. Y no sé cómo habrá sido ese ángel, ¿no? Debe haber sido algo, una apariencia espectacular, llena de luz. Los ángeles son seres superiores a nosotros, pero que están al servicio de Dios y han sido enviados por Dios para ayudarnos a nosotros. Vaya a saber la apariencia que haber tenido este ángel, de haber sido espectacular, porque Juan en el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y imagínense la escena, ¿no? Juan ve al ángel, queda asombrado de su apariencia y se postra para adorar al ángel. ¿Qué le dice el ángel? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. En otras palabras le está diciendo, no me adores, porque yo soy un siervo igual que vos y que tus hermanos. Adora a Dios, porque del testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿A quién tiene que adorar? A Dios. Eso le dice el ángel. Y le vuelve a pasar lo mismo al apóstol Juan en Apocalipsis 22:8. Se encuentra con otro ángel, él se postra para adorarlo y el ángel le vuelve a decir, yo soy un siervo igual que vos, no me adores a mí, adoras solamente a Dios. Y fíjense que en el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este primer mandamiento empieza diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Él es uno solo. Y a Él, y únicamente a Él, le tenemos que dar toda la adoración. No dice una parte de la adoración, no dice que tenemos que amarlo amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, una parte del corazón la tenemos que amar, sino que dice todo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no con una parte de nuestra mente, con otra parte adorar a otros seres, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿no? Y con toda nuestra fuerza. Y la palabra de Dios es muy clara en este sentido, ¿no? La palabra de Dios nos deja muy en claro que los ángeles son seres inferiores, seres que han sido enviados por Dios para servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Ahora, eh, en este versículo nos, nos sigue diciendo que nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles. Fíjate que este culto de los ángeles eh, fue un inicio de esta herejía en ese tiempo. Pero si nos ponemos a ver en la actualidad, hay personas que adoran a ángeles, ¿no? Pero también hay muchas personas que adoran a los muertos, hay muchas personas que adoran a otras personas que han hecho cosas por ahí piadosas o han ayudado a mucha gente o que se les atribuye algún milagro, adoran, pero esas personas ya están muertas también. Entonces, eh, también personas que adoran a tantas cosas hoy, ¿no? Pero acá podemos ver detrás de estos falsos maestros, de estos gnósticos, podemos ver a Satanás con un propósito muy claro. Y ese propósito es desplazar a Jesús del centro, sacar a Jesús de la escena. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, mira, eh, Satanás quiere desplazar
desesperadamente a Jesús. Tiene una impotencia muy grande. ¿Sabes por qué? Mira, en los versículos anteriores que nos enseñó el domingo pasado Daniel de la Horra, él nos enseñó estos versículos y el versículo 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y él nos había enseñado que la costumbre romana antigua era que un general romano cuando vencía en una guerra traía a sus enemigos y los paseaba por la ciudad de Roma, y los paseaba encadenados. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Roma pudiera ver ese enemigo derrotado. Y era una humillación, ¿no? Era una forma de decirle al pueblo, acá están los derrotados. Y tal vez el pueblo se le burlaba, no sé qué hacían, ¿no? Y gritaban victorias. Y este enemigo paseaba por las calles de Roma así humillado y derrotado. Ahora, Satanás y las huestes espirituales de maldad fueron humilladas a un nivel espiritual. Y acá es muy claro, fueron exhibidos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Satanás sabe que es un enemigo que está derrotado completamente y que no puede hacer nada. Por eso es que trata de desplazar a Jesús del medio. Y fíjate que hasta hoy en la fiesta más importante que tienen una de las fiestas más importantes que tiene el cristianismo, que es la Navidad, en donde se celebra el nacimiento de Jesús, ese día en que Jesús deja los cielos para venir y hacerse carne con el objetivo de morir por vos y por mí en la cruz. Esa fiesta que es tan clave para el cristianismo, en donde se adora a ese niño, a ese, a ese bebé, en el cual el Dios del cielo tomó forma de hombre, hasta en esa fiesta Satanás está tratando desesperadamente de desplazar a Jesús. ¿Y qué hizo? Creó ese personaje que es Papá Noel, en donde actualmente los padres les enseñan a los hijos que es un gordo muy bueno, que entra por la chimenea y que trae regalos. Pero fíjense que Satanás está desesperadamente tratando de sacar a Jesús del medio. Esta herejía que nació hace siglos, hoy sigue vigente y Satanás sigue tratando de desplazar el nombre de Jesús del medio, ¿no? Aquel versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y fíjate que nadie os prive de vuestro premio. Acá la idea es que los hijos de Dios de Colosas, al ver a estas personas, a estos falsos maestros que se atribuían a haber tenido visiones de ángeles sobrenaturales y que tenían una relación con estos ángeles, y que, y que ellos se jactaban de tener estas visiones, desviaban la mirada de Jesús y estos cristianos podían ver y tal vez podían engañados admirar a estas personas y desviar su mirada de Jesús y cuando desviaran la mirada de Jesús iban a ser privados del premio. ¿Qué premio? El premio de haber sido perdonados, de ser hijos de Dios, el premio de haber sido sacados del mundo para ser ciudadanos del cielo, el premio de poder vivir una vida santa y de que Jesús les dio la libertad. Y ellos desviaban la mirada de Jesús para poder mirar a estos y admirar a estos falsos maestros. Por eso es que Pablo le manda esta carta advirtiéndole y enseñándoles que esto es una enseñanza falsa, que tienen que rechazarla, ¿no? Por eso es que dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Fíjate que acá dice afectando humildad. Estas personas en realidad se creían muy humildes. Es más, se jactaban de ser humildes. Estaban orgullosos de ser humildes y piadosos y de sentirse superiores a los demás. O sea que era una falsa humildad. Estaban hinchados en su propia mente carnal. Ellos lo que buscaban en todo esto es sentirse superiores, admirados. No buscaban otra cosa, era egoísmo. Y, y acá Pablo los saca a la luz las verdaderas intenciones de estos falsos maestros, ¿no? El versículo 19 dice,
no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y acá la idea es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo humano que tiene miembros independientes uno del otro, pero a la vez que estos miembros están unidos entre sí y que efectúan movimientos coordinados y se ayudan los unos a los otros. Y cada uno de estos miembros tiene una función específica, una función muy importante para el cuerpo. Por más que sea un miembro que no se lo vea, por más que sea un miembro que esté escondido o que su función no se conozca, pero para Dios, cada uno de estos miembros, fíjate que en el cuerpo no sobra nada, cada uno de estos miembros tiene una función específica y no puede faltar ninguno. Pero a la vez todos estos miembros que están unidos entre sí, que hacen movimientos coordinados, se mueven eh, obedeciendo, perdón, a la cabeza. La cabeza le envía las órdenes a estos miembros y estos miembros se mueven coordinadamente. Ahora, en esta comparación, Pablo lo que nos quiere hacer ver es el funcionamiento de la iglesia. Vos sos miembro de la iglesia, yo soy miembro de la iglesia, somos miembros independientes, pero estamos unidos por la sangre de Cristo y vos tenés una función dentro de la iglesia, yo tengo otra función y todos somos importantes, no podemos faltar. Y Dios da dones a cada uno de los miembros para que lo ejerzan dentro de la iglesia. Ahora, la cabeza, que es Jesús, que es Cristo, es la que determina la dirección de la iglesia, cómo se tiene que mover cada miembro en particular. La cabeza es la que da los órdenes y los miembros tienen que obedecer, eh, someterse a la cabeza. Y muchas veces los miembros no entienden por qué tienen que ir en esa dirección, pero lo importante es que tienen que obedecer, porque la cabeza, que es Jesús, es Dios, y Él conoce el pasado, el presente, el futuro, Él lo conoce todo. Y tal vez para vos y para mí a veces no tiene sentido lo que tenemos que hacer, o tal vez no es importante, pero Dios que lo conoce todo, sabe por qué nos está guiando de esa manera. Y lo importante es que todos tenemos que buscar la guía de Dios y todos tenemos que estar unidos a la cabeza que es Jesucristo. Ahora fíjate que este versículo, el versículo 19, empieza diciendo, y no haciéndose de la cabeza. Lo que está diciendo Pablo es que estos falsos maestros no pertenecían a este cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué? Simplemente porque no estaban unidos a la cabeza. ¿Vos te imaginás un miembro que no obedezca a la cabeza? Es porque no pertenece al cuerpo. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es que estos falsos maestros no pertenecían a la iglesia, porque no se sometían a la cabeza que es Jesús. Porque si se hubieran sometido y hubieran obedecido a la cabeza que es Jesús, no estarían predicando eh, toda esta serie de doctrinas falsas y toda esta serie de mentiras dentro de la iglesia. Entonces acá Pablo nos deja claramente esta advertencia a los colosenses, pero no solamente a los colosenses, sino una advertencia para vos y para mí en la actualidad. Jesús tiene que ser el centro de nuestra adoración, de nuestra vida, de la iglesia, el centro de nuestra adoración. Y tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas porque los ángeles, las personas que han muerto y los demás son solamente criaturas de Dios. Y es una pena que los colosenses, siendo engañados por estas personas a dar culto a los ángeles, den culto a una criatura de Dios, cuando le podrían dar culto al Creador. La palabra dice que tenemos libre entrada al trono de la gracia. Este es un privilegio gigante para un hijo de Dios. Dios en su trono está disponible las 24 horas del día para que nosotros entremos confiadamente y podamos tener una relación con Él, podamos hablar con Él, pasar ese tiempo maravilloso con Él.
Él nos escucha en todo momento y está disponible. Un Dios tan grande y poderoso, disponible para personas tan pecadoras y pequeñas como nosotros. Es un privilegio muy grande. Y estos colosenses estaban en riesgo de perder este privilegio tan hermoso eh, de parte de Dios. Les, eh, les pido ahora que me acompañen leyendo el versículo 20 al 23 de Colosenses, eh, capítulo 2, ¿no? Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y fíjense que estos versículos que deja acá Pablo nos hace ver que estos falsos maestros predicaban el ascetismo. Yo busqué la definición de ascetismo para que nos quede claro. Y fíjense que ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, de renuncia a placeres materiales y duro trato del cuerpo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Es decir, que el ascetismo predica un estilo de vida austero, en donde lleno de prohibiciones, de duro trato del cuerpo, con el objetivo de llegar a una vida santa, una vida moral y a una perfección moral. Es decir, que son reglas externas que se imponen. ¿Para qué? Para que el hombre y el individuo tenga una moral perfecta. Ahora, todas estas reglas externas impuestas, vamos a ver que no tienen mucho sentido. Fíjate que acá habla de reglas y dice tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y, y tantas reglas y tantas normas con el énfasis en que no hagas esto, ni hagas aquello, que estas obras y estas reglas que tenían que querían imponer estos falsos maestros, terminaban desviando también eh, a Cristo, trataban de reemplazar a Cristo. Eran tantas las reglas que las personas se tenían que concentrar en estar constantemente eh, cumpliendo estas reglas impuestas, ¿no? Y tenemos un ejemplo en la antigüedad, un ejemplo eh, bastante claro, ¿no? Esto es lo que es la religión. En realidad las religiones son normas y leyes externas que tratan de cambiar al ser humano para que tenga una vida piadosa. Pero esto no da resultado, porque el problema no está en el exterior, sino que está en el corazón del hombre. Fíjate que Jesús cuando se encontró con los fariseos y los fariseos le decían, ¿por qué das de comer? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Era una de las reglas ceremoniales que tenían en ese tiempo la religión de los judíos, una de las tantas reglas que tenían. Y Jesús le dijo, lo que viene de afuera no es lo que contamina al hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. O sea que el problema del hombre está dentro de su corazón. Y ponga las reglas que le quieras poner, el problema sigue ahí porque el problema está en su corazón. Por más que ponga las reglas más perfectas y castigues cada vez que el hombre no cumpla con una regla, el pecado del hombre y el problema del hombre sigue vigente porque está en su corazón, está dentro de él. El pecado mora en el hombre. Y el único que tiene poder para cambiar ese corazón es Jesús. Es el único que tiene poder. Fíjate, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6.
versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate que esta era una práctica común para los fariseos. Los fariseos veían a un pobre y hacían tocar trompetas para que eh, todos los hombres vieran que ellos daban una limosna. Y todos los hombres lo veían, como este fariseo, este religioso, daba una limosna al pobre. Y toda la gente lo tenía con mucho respeto a estos religiosos, a los fariseos y a estos religiosos de Israel. Se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga, no faltaban nunca. Fíjate que ellos oraban en público para ser vistos de los hombres, y los hombres los admiraban y tenían mucho respeto. Y Dios le dice, si haces eso, si estas obras las haces, ya tenés tu recompensa. La recompensa son los hombres que te están viendo. En el versículo 6 de este capítulo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Ahora Dios eh, está buscando que cuando vos hagas este tipo de obras, se las hagas para Él, y solamente para Él, y no para los hombres. Ahora, si vos haces las obras, porque las obras tienen que ser un resultado de una vida eh, que busque a Dios en lo secreto. Y las obras tienen que ser solo para Dios. Y cuando vos haces tus obras y estás sirviendo en algún lado, y lo haces para que te vean los demás hermanos, ya tenés la recompensa ahí. Fíjate que esta cantidad de reglas, de normas, esta religiosidad de normas externas para que la persona haga cambiar la moral de la persona para que sea perfecta, aún hoy nos influye. Y también dentro de la iglesia, porque la carne del hombre está buscando a veces, nosotros estamos buscando el reconocimiento, el que nos den valor, el sentirnos admirados tal vez. Por eso es que hacemos cosas para que nos vean los demás y tenemos que evaluarnos. Ahora, si vos haces cosas para que te vean los demás, ya tenés tu recompensa. Tenemos que hacerlo para servir a nuestro Señor. No hay nada más horrible que hacer cosas para que nos admiren los hombres y servir a los hombres, porque cuando te sale algo bien, los hombres te aplauden. Pero ahora, si te equivocaste o pasaste por algún mal momento, los hombres se olvidan de vos y, y te descartan, ¿no? Ahora Dios nunca te va a descartar. Dios está dispuesto a perdonar, a empezar de nuevo, te tiene paciencia, te enseña. Por eso es tan maravilloso servir al Señor. Y fíjate que más adelante, en este capítulo, hay una, hay una, eh, hay una orden de nuestro Señor que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Y ahí es donde tenemos que apuntar, a hacer tesoros en el cielo. Que nuestras obras no sean un medio, sino que sean el resultado de nuestra relación con Jesús en lo secreto. Ahora fíjate que si seguimos leyendo acá Colosenses, volvemos al capítulo 2 de Colosenses, eh, todos estos mandamientos, todas estas leyes, son leyes que pertenecen al mundo, ¿no? Que pertenecen, no provienen de Dios, sino que provienen de los hombres. Ahora,
Fíjate cómo empieza el versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Rudimento significa, es una palabra que se usa para designar a lo que es muy sencillo, lo que es básico, eh, algo que lo conoce todo el mundo, que es algo muy sencillo. Ahora dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, hace una pregunta. ¿Por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, ¿no? ¿Por qué se someten a leyes, a normas de hombres, si no pertenecemos más al mundo? ¿Por qué hacen eso? Ahora, vos imagínate que en un mercado de esclavos, en donde hay distintos señores que venden esclavos, viene alguien, compra un esclavo a un precio muy alto y lo deja en libertad. Ese esclavo feliz sale del mercado disfrutando de la libertad, de que ha sido comprado para ser puesto en libertad, ¿no? Él empieza a disfrutar de esta nueva vida. Pasa el tiempo y resulta que este esclavo vuelve a este mercado y ya no le pertenece más a ese señor, porque ya fue comprado por un precio muy alto. Ahora este esclavo vuelve y le dice a ese señor que pertenecía antes, ¿qué debo hacer? Y voluntariamente se vuelve a someter a ese señor. ¿No es algo absurdo? Ahora, ¿cuántas veces nosotros que hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir? Vana es algo superfluo, algo pasajero, algo superfluo, superficial, algo que dura poco tiempo. Si fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro, con plata, que ya es un tesoro grande, sino con la sangre preciosa de Jesús fuimos rescatados. Ahora fíjate, Jesús pagó un precio tan alto por nosotros, pagó un precio tan alto por vos. Y tristemente, nosotros que fuimos sacados del mundo y que ya el pecado, la carne, Satanás y el mundo no tienen más poder sobre nosotros, porque ya no le pertenecemos a Él, sino que morimos con Cristo y resucitamos y somos ciudadanos de los cielos y no pertenecemos más a este mundo, voluntariamente volvemos y voluntariamente nos sometemos nuevamente a un Señor que no tiene poder sobre nosotros. Y el poder se lo damos nosotros voluntariamente, sometiéndonos. Y nos cuesta salir de esos pecados. Y por ahí nos cuesta decir que no a un Señor que está derrotado, a un Señor al cual no le pertenecemos. Y es muy absurdo esto también, ¿no? Y, y qué triste que es también, ¿no? Porque tuvimos un precio muy alto para Jesús, para darnos libertad y muchas veces nosotros nos volvemos a esclavizar. Ahora, si seguimos leyendo, el versículo 22 dice, eh, perdón, este versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, eh, nosotros ya morimos una vez, en un momento. No es algo que eh, se hace paulatinamente, no es algo que se hace, eh, que es un proceso, sino que ya morimos con Cristo, o sea que ya no pertenecemos más a este mundo. Y no deberíamos volver más a someternos a estos señores derrotados. Versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Y acá lo que está diciendo Pablo es que no tiene ningún sentido. Está descalificando todas estas reglas impuestas por estos falsos maestros, porque lo primero que dice que estas reglas que fueron impuestas son mandamientos y doctrinas de hombres. O sea que si son reglas y mandamientos de hombres, la autoridad es la del hombre. Ahora nosotros tenemos una autoridad mucho más grande en los cielos que es Dios. Y lo que hacían estas reglas era desviarnos de eso tan maravilloso, de la obra de Cristo en la cruz. Y corrían peligro estos colosenses de pensar tanto
en tantas reglas, y los judíos también, que se olvidaban de la obra de Cristo, de ese Dios tan maravilloso que le dio la libertad, ¿no? Pero estas reglas son mandamientos de hombres, mandamientos de personas que se equivocaban, de personas que eran falsos profetas, personas que hoy están bien y mañana pueden estar mal. Y esa es la autoridad que tenían. Y continúa diciendo cosas que se destruyen con el uso. O sea, estas leyes son perecederas, se terminan, se acaban, quedan en desuso, son vanas, duran un tiempo. Ahora la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. La palabra de los hombres es efímera. Estas leyes tenían un corto, duraban un corto periodo de tiempo, pero la palabra de Dios es eterna. Y dice que el versículo 23, tales cosas vienen a la verdad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Fíjate que era una tentación para los colosenses y para nosotros hoy también, ¿no? Y la gente que lo veía haciendo todas estas cosas, ¿no? Eh, Decían, che, pero wow, mira todo lo que está haciendo. Mirá cómo da limosnas a los demás, mirá cómo se comporta, mirá eh, cómo trata su cuerpo. Eh, Debe tener una relación muy íntima con Dios. En realidad era todo lo contrario. Ellos se jactaban de esa humildad y ellos llevaban esa vida justamente para ser admirados de los hombres, para estar en estima, para tener un valor, para sentirse superiores a los demás, ¿no? ¿Y cómo termina este versículo? Y dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas reglas que inventaron los hombres, tanto los judíos, la religión de los judíos con los fariseos, y toda religión que vos veas hoy, tienen reglas, tienen mandamientos y leyes. Y estas reglas no sirven, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y qué son los apetitos de la carne? Es esa tendencia de todo ser humano a hacer lo malo, ¿no? Esa inclinación que tiene la persona a hacer cosas que están prohibidas por Dios. Esa inclinación y que eh, todos tenemos una inclinación distinta, eh, no nos podemos juzgar los unos a los otros, y todos tenemos esa naturaleza caída. Ahora yo me ponía a pensar en los apetitos de la carne y pensaba en las tentaciones, ¿no? Del mundo, de Satanás que valiéndose de esos apetitos de la carne y usando como herramienta el mundo, no, nos tienta. Y estas reglas no sirven para nada. En realidad, el ascetismo eran reglas y un estilo de vida para lograr una excelencia moral. Y acá Pablo nos está diciendo que no tienen valor alguno para esto. Fíjate que esto de la tentación nos hace acordar a esa pesca, ¿no? Ese, a esa actividad que por ahí a mí no me gusta mucho porque hay que tener mucha paciencia y no tengo mucha paciencia, la verdad. Pero hay mucha gente que le gusta la pesca, ¿no? Y cada pez, estaba leyendo, que cada pez tiene, si querés pescar un pez específicamente, tenés un tipo de carnada. Si querés pescar otro tipo de pez, tenés otro tipo de carnada distinta, ¿no? Entonces, el pez viene por el agua, ve una carnada, tiene hambre, tiene el estómago vacío, y si es la carnada que realmente le gusta, ve un manjar ahí, va, se acerca, empieza a comer, y ese disfrute le dura unos pocos segundos, hasta que muerde el anzuelo, y luego de eso llega la muerte, el pez, ¿no? El dolor y la muerte sacado del agua y, y demás, ¿no? Ahora, estos peces que están en el agua se ven atraídos por esta carnada, ¿no es cierto? Y, y yo les quiero compartir en este día un versículo que
estuve leyendo en esta semana y que la verdad que me llegó muy mucho, y está en el capítulo 55 de Isaías, ¿sí? Si me acompañan al capítulo 55 de Isaías, versículo 1, 2 y 3. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y hace una pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed bien y se deleitará vuestra alma con grosura. En la otra versión, en la NBI dice, en vez de decir se deleitará vuestra alma con grosura, se deleitará vuestra alma con grandes manjares, con deleitosos manjares, dice. Ahora fíjense que estos hermosos versículos es una invitación de Dios. Y, y lo hermoso de esta invitación es que es a todos, dice, a todos los que están necesitados, los que están sedientos. Y hace un paralelo entre la necesidad física de la comida y del beber agua y la necesidad que tiene el alma. Hace un paralelo, hace una comparación. ¿Para qué? Para que lo entendamos bien nosotros. Dice, a todos los que tienen necesidad de hambre y de sed, ¿no? Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Fíjate que le está hablando a personas que tienen una necesidad de alimento, necesidad, andan sedientos, y la invitación es para todos los que quieran. Y lo más maravilloso de esta invitación de Dios es que es una invitación gratuita, porque dice, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche, y pueden saciarse. Es la invitación de Dios, ¿no? Ahora, este versículo dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Fíjate que el alma del ser humano, toda alma de toda persona, de este mundo y a través de los tiempos, tiene un gran abismo adentro, un gran vacío. Eh, y las personas pasan y viven la vida y pasan los años y buscan desesperadamente llenar ese vacío que tienen adentro, ese abismo tan grande que tienen adentro. Y prueban con distintas cosas llenarlo. Y la necesidad del alma eh, es el amor, es el afecto, necesidad de perdón, necesidad de sentirse valorados, amados, necesidad de sentirse realmente eh, importante para alguien. Y todas esas necesidades y mucha más tiene el alma. Y buscan desesperadamente saciarse de una u otra manera. Y nunca lo pueden lograr. El que busca saciarlas a través del alcohol, toma el alcohol, ese alcohol va al estómago, a la corriente sanguínea, pero no va al alma, y el alma sigue sedienta como siempre. El que tiene necesidad de amor, de ser importante para alguien, de ser, eh, de tener seguridad, como esa mujer eh, que vio a Jesús, samaritana, que vio a Jesús sacando agua del pozo, y que había tenido tantas parejas, y que su alma nunca había sido saciada porque no había conocido el verdadero amor, ¿no? Y todos vamos por la vida de esa manera. Y acá tenemos una enorme invitación de Dios, y dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace? No te sacia, no hay nada que te sacie en este mundo. El mundo no te puede ofrecer nada. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora Dios te ofrece el bien, te ofrece lo que te falta. Él es el único que puede llenar ese abismo y ese vacío que tenés en tu alma, en tu corazón. Y, y esa alma se va a llenar con grosura, con un manjar
deleitoso y te va a satisfacer por completo, te va a llenar por completo tu corazón y tu alma. Y esta es una invitación maravillosa que Dios te da para vos y para mí en este día. Ahora, ponete a pensar si esos peces que van nadando encuentran un manjar deleitoso que no tiene límites y comen, 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 comen. Salen de comer y se encuentran con ese señuelo, con la lombriz o con lo que, con esa carnada que le atraía. Pensemos qué haría ese pez. Ve la carnada y sigue derecho porque está satisfecho, porque está completo, porque está lleno. Y eso nos pasa cuando nosotros en lo secreto buscamos con todo nuestro corazón a Dios. En lo secreto entramos a nuestra habitación sin que nadie nos vea y buscamos a Dios, oramos, lo alabamos y buscamos ver su gloria y su poder y leemos su palabra. Estamos tan llenos y tan completos que las tentaciones de este mundo, la carne y todo lo que nos puede ofrecer este mundo no nos interesa. Y es tan fácil decirle que no, porque estamos llenos de ese maravilloso Dios que nos satisface. Ahora muchas veces sucede tristemente que nosotros tenemos a nuestra disposición ese manjar maravilloso, único, y no nos alimentamos. No nos alimentamos de esa vida que nos da todo lo necesario. Parece loco, pero no lo hacemos, no nos alimentamos. Y dejamos leer su palabra, o tal vez la leemos, pero no la obedecemos. No buscamos a Dios como corresponde en los secretos. Y tristemente, cuando vamos por la vida y nos aparece el mundo eh, con sus luces y nuestra carne nos tira a, a buscar ese pecado, a eso que nos falta, nos es tan difícil decirle que no, porque estamos realmente hambrientos que terminamos cayendo. Esto es muy triste para un hijo de Dios. Tenemos a nuestra disposición un deleite y un manjar muy grande. Y tal vez eh, sería muy bueno que hoy examines tu vida, que hoy examines eh, cada cosa que haces, las obras que haces, y tal vez estás sirviendo en algún ministerio. Yo te invito a que examines tu vida secreta, no que examines lo que estás haciendo en tu ministerio, si está bien o está mal, si has planificado bien o has planificado mal. Yo te invito a que en este día examines tu vida secreta, esa vida que cuando estás solo, cuando nadie te ve, estás con el Señor. Examina cómo estás, tu relación con Dios, cómo está esa relación, esa, esa comunión íntima con el Señor, de oración, de lectura de la palabra. Estás obedeciendo. Fíjate que la Biblia nos deja tantos ejemplos maravillosos. Y yo me acuerdo de Natanael, que estaba debajo de su higuera. ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo la palabra de Dios y estaba orando como era costumbre de los judíos. Y Felipe lo lleva al maestro, se lo presenta a Jesús y Jesús le dice: aquí un israelita, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dice: pero ¿no me conoces? Jesús, ¿qué le dijo? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ahí queda sorprendido Natanael, le dice: no había nadie, estaba solo, era mi lugar, era mi tiempo a solas, secreto, pero Jesús estaba ahí. Ahora, ese tiempo secreto que pasas con Dios Jesús, ¿está ahí? ¿Lo estás buscando con todo tu corazón? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este día. Fíjate que Daniel en lo secreto oraba 3 veces al día en su cámara. Él estaba solo, fue llevado cautivo, no, no estaba lejos de su padre, los sacerdotes, podría haber hecho lo que quisiera, pero él ahí propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios los usó de una manera muy especial.
Las obras que hicieron estos hombres fueron consecuencias de esa vida secreta con Dios. Y tal vez hay alguien en esta mañana que, que, que tiene un vacío en su corazón, un abismo muy grande, y que no hay nada que lo pueda llenar. En este día Jesús te está haciendo una invitación. Venid a mí todos aquellos, ¿no? Vengan a mí, dice, a todos los necesitados. ¿Por qué? Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Jesús es la fuente de todo lo que necesitas. En Jesús vas a poder encontrar ese amor perfecto, ese amor que no depende de lo que hagas o dejes de hacer, ese amor que nunca se termina. En Jesús vas a poder encontrar un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios que te cuida, un Dios que nunca te va a dejar solo, un Dios que te da todo lo que necesitas y mucho más. Y te invito a que te acerques a Él, que le puedas abrir tu corazón y que con tus propias palabras le puedas decir, Jesús, yo te entrego mi vida, yo te pido perdón. Eh, Te pido que entres en mi corazón y que llenes este abismo, que no lo soporto más. Y Dios te ama, y cuando es un pedido sincero, Dios llena tu corazón y tu vida. Vamos a terminar con una oración y le vamos a pedir al Señor que tal vez le tenés que pedir perdón porque eh, esa, esa vida secreta, ese lugar, esa vida que te encontrás con Dios, la has descuidado últimamente. Y es muy importante que no la descuides. Es, es clave, porque Él te sacia, porque Él te enseña, Él te da las fuerzas. Tal vez le tenés que pedir perdón. Tal vez en este día tenés que pedirle que el Señor te ayude a mejorar esa vida secreta, esa vida en su presencia, esa vida que nadie la ve. O tal vez hoy tenés que agradecerle al Señor porque Él te está hablando, que te ayude a mejorar cada día más, ¿no? Terminamos con una oración. Dios Todopoderoso y Eterno, y te damos gracias, Señor, porque esta invitación que estás haciendo, Señor, es para todos. Y es una invitación gratuita, Señor. Y es maravillosa. Y, Señor, tú estás dispuesto a llenarnos, Señor, a darnos un manjar deleitoso que no tiene fin. Aguas que provienen de un manantial que nunca se termina, Señor. Que no vamos a tener más sed jamás. Que nos vas a satisfacer por completo, Señor. Y esto es maravilloso. Señor, qué hermosa que es tu obra en la cruz, que nos diste el perdón, que viniste para darnos esta vida abundante. Esta vida abundante es una vida completa en ti, pero también una vida satisfecha, en donde llenas ese abismo que tenés en nuestro corazón. Y te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a no ser engañados, Señor, por Satanás o por falsos maestros, sino que tener en claro que tú eres el centro de nuestra adoración y que tenemos que adorarte a ti y solo a ti, Señor. En tu nombre, amén.